Comenzamos por referirnos a la textura como una propiedad de las superficies. Tradicionalmente se denomina como textura a la apariencia externa de los materiales. Por ejemplo, en la pintura tenemos diferentes soportes materiales que ofrecen diferentes cualidades texturales. Por ejemplo, el papel de diferentes gramajes, los diferentes tipos de telas utilizadas para los lienzos. Por ejemplo, puede ser de algodón, de lino o de arpillera, cada una con una trama diferente. Podemos pensar en placas de metal, de diferentes tipos de metales que se pueden utilizar como soporte para la pintura, o piedra o muro. Cada uno de estos soportes va a ofrecer diferentes cualidades sobre los cuales vamos a desarrollar nuestra imagen, por ejemplo. Pero también se considera como textura al tratamiento que se le da a esas superficies. Por ejemplo, con herramientas como pinceles, espátulas, o aplicando más o menos pintura, o sea, modulando la factura. O por ejemplo utilizando materiales que generen distintas calidades de superficies. Por ejemplo, podríamos mezclar nuestra pintura con tiza, con arena o con otros materiales sintéticos como por ejemplo el enduido plástico, y así obtener diferentes calidades de superficies, es decir, diferentes tipos de texturas que resultan de el tratamiento material que se hace de esos soportes. Entonces, así como el color, la textura es un medio plástico y de por sí misma es expresiva. Es decir, la textura no funciona solamente como el sostén de la forma, sino que también es un elemento que aporta sentido, es decir, aporta significados a la imagen que está construyendo. Una primera clasificación convencional de las texturas, y que seguramente ustedes habrán estudiado en la escuela, es la distinción entre texturas visuales y texturas táctiles. Por ejemplo, a la izquierda en la diapositiva observamos un fragmento de una pintura de Roy Lichtenstein, un artista pop estadounidense, que puede ser tomada como un ejemplo de textura visual u óptica. Esto es porque esta imagen presenta sugerencias de diferencias sobre una superficie y que solamente pueden ser captadas por el ojo, pero no responden al tacto. Nosotros observamos una superficie texturada, por ejemplo, en la piel de esa figura femenina, pero si tocáramos la pintura no sentiríamos nada con el tacto. Es decir, esas diferencias solamente se pueden captar, solamente se pueden percibir por la vista. A la derecha tenemos un ejemplo, un fragmento de una pintura de Antoni Tapies, un artista informalista español, que en este caso es un ejemplo de una textura táctil. ¿Por qué? Porque esta imagen presenta diferencias que sí responden al tacto y a la visión. Entonces, esta superficie, si nosotros la tocáramos, podríamos percibir con el tacto aquello que también está, esas diferencias, esas cualidades que también estamos percibiendo con la vista. Una superficie con textura táctil, por ejemplo, puede ser rugosa, áspera, suave, etc. Son diferencias o características que nosotros podemos percibir tanto con la vista como con el tacto. Todos los materiales tienen textura, incluso las superficies que son lisas, porque la lisura también es un tipo de textura. El brillo y la opacidad son posibles características de superficies lisas dependiendo del modo en que reacciona la luz al impactar sobre ellas. En estos ejemplos, que pertenecen al artista Jeff Koons, un artista contemporáneo neopop, vemos cómo se ha trabajado con diferentes materiales que tienen diferentes tipos de cualidades lisas, pero que según cómo
la luz incide sobre estas superficies, generan diferentes tipos de cualidades, diferentes tipos de brillos. Vemos en la imagen de la izquierda que remite a una escultura griega, como ha utilizado diferentes materiales de yeso y acero inoxidable, donde se distinguen algunas superficies que son opacas o mates y otras superficies que son brillantes. La imagen de la escultura de la derecha, por el contrario, es toda o presenta en todas sus superficies una textura brillante. La textura de una imagen está constituida por la repetición de elementos que funcionan como unidades que generan ritmos. Desde la semiología de la imagen vamos a analizar a las texturas según sus texturemas, es decir, los parámetros de las texturas que podríamos analizar. Uno de ellos es, como ya mencioné recién, el elemento que se repite, que se denomina como elemento textural. Y el segundo texturema que se puede analizar es la ley de repetición, es decir, la forma en la que ese elemento textural se repite. Esa forma puede ser geométrica o regular, o puede ser orgánica e irregular. El elemento textural, como les decía recién, es la unidad que conforma la textura y se caracteriza por tener una dimensión reducida. Es decir, es pequeña, es un microelemento y no puede ser entendida o no puede ser percibida como una figura aislada. Entonces, la percepción de una superficie como textura va a depender de la distancia del observador, es decir, la percepción de la textura se da por una aprehensión global de la imagen a una distancia tal que resulte imposible percibir los elementos texturales individualmente, es decir, como si fueran figuras individuales. Y junto a este elemento textural vamos a considerar también un espacio que se denomina como intersticio o intervalo, y que es el espacio que existe entre un elemento textural y otro. En este caso vemos otra imagen también de Roy Lichtenstein, donde existe una zona punteada sobre esa representación de un podo que está conformada por un elemento textural, que serían estos puntos, que nosotros, viendo esta imagen de lejos, no podemos percibir como figuras aisladas, pero al acercarnos podemos empezar a distinguir cada uno de esos elementos, y vemos también cómo hay un espacio entre un elemento textural y otro. El elemento textural en las texturas visuales se llama mácula. Por ejemplo, en estas dos imágenes realizadas por Antonio Berni sobre su personaje Juanito Laguna, observamos muchos tipos de texturas visuales. En este caso, ambas obras son un tipo de silografía que el autor denomina como silocollage. Es una técnica desarrollada por Berni a partir de una mezcla entre la silografía y el collage, en la cual utiliza grandes matrices de más de 2 metros que han sido grabadas con guías como si fuera una silografía convencional, pero que además incorpora restos de basura como placas metálicas que también son entintadas e impresas sobre el papel. Entonces se obtienen zonas muy texturadas que resultan del diseño realizado con la gubia en la matriz de madera, y también otras zonas texturadas que resultan de los materiales que han sido pegadas en las matrices, que al ser entintados generan otras texturas luego al imprimirse sobre el papel. Todas estas son texturas visuales, porque imaginemos que nosotros tenemos una de estas obras frente a nosotros. Vamos a ver que no podríamos distinguir con el tacto ninguna de estas cualidades texturales que están presentes en la imagen.
Por lo tanto, el elemento textural de cada una de estas texturas es una mácula, como habíamos dicho antes. Ahora bien, podríamos analizar este tipo de texturas según sus tres dimensiones: el soporte, la materia y la manera. El soporte, en ambos casos, es el papel. Es el papel sobre el cual se ha impreso esta xilografía y que actúa como fondo de la textura. La materia está referida al material con el que se realiza la textura, que en ambos casos sería tinta xilográfica. Y otra de las características de estas texturas es la manera, que se refiere al modo en que se realizan los elementos texturales en función de un instrumento y de un procedimiento técnico. En ambos casos, la técnica es una impresión, es decir, si bien las matrices implican varias acciones, como por ejemplo quitar material de las placas de madera con una guía, sumar material con estos elementos metálicos que luego son entintados, pero las texturas finalmente son realizadas por un tipo de procedimiento aditivo, que es el entintado, que es el que termina imprimiendo las figuras y las diferentes texturas sobre el soporte, sobre el papel. Ahora bien, en este otro ejemplo, que también corresponde a una obra de Antonio Berni, también sobre su personaje Juanito Laguna, observamos un collage realizado sobre madera y cartón. Esta vez ya no es una impresión, sino que es el collage en sí mismo, como técnica pictórica. En este caso, observamos que ya no estaríamos hablando de una textura solamente visual, sino que es una textura o es un grupo de texturas que podríamos identificar también con el tacto. Por lo tanto, son texturas táctiles. Y los elementos que conforman las texturas táctiles, así como el elemento textural de las texturas visuales era la mácula, en el caso de las texturas táctiles, el elemento textural es el grano, es cada una de esas unidades que se repiten y que conforman una superficie texturada. Entonces, en estas imágenes vemos como en esta obra, vemos cómo Berni ha incorporado diferentes tipos de materiales extrapictóricos, desde textiles, papeles, piezas metálicas, etcétera, etcétera, que son las que conforman las diferentes texturas y lo que podríamos analizar como la dimensión materia de esa textura. El soporte, así como el anterior el papel, en este caso es la madera y el cartón sobre el cual se han pegado estos elementos texturantes, estos textiles, papeles, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la manera, que sería el procedimiento y la herramienta, en este caso es el collage, es una técnica aditiva, es decir, se suman materiales sobre ese soporte, que son los que en definitiva terminan formando la imagen y sus diferentes superficies texturadas. Podríamos analizar tanto las texturas visuales como las texturas táctiles a partir de una serie de características globales. Estas características son el resultado de los cambios o variaciones en el elemento textural y en los intervalos de las texturas. La primera característica es el tamaño, y esta se refiere a la dimensión del elemento textural que puede agrandarse o achicarse. Como vemos en ese ejemplo, que es una imagen de Víctor Vasarely, un artista óptico, vemos cómo ese elemento textural, que es un círculo, se modifica de tamaño, y así también se modifica de tamaño el intervalo que está entre cada uno de esos elementos texturales. En este ejemplo, que es una fotografía de Chema Amados, observamos cómo esta característica de las texturas que mencionábamos recién, que es la variación del tamaño, está puesto de relieve, porque
vemos como en la fotografía el fotógrafo juega con estas variaciones de tamaños del elemento textural para hacer una imagen muy sugerente, casi surrealista, en la cual las vetas de esa madera parece que se convirtieran en el fuego de ese fósforo. Otra de las características de las texturas es la densidad. La densidad se refiere al aumento o la disminución del intervalo que existe entre un elemento textural y otro. Entonces tenemos zonas que pueden ser muy espesas o pobladas, donde existen muchos elementos texturales juntos, y otras zonas donde los elementos texturales aparecen más distanciados, por lo tanto son zonas más ralas. En estos ejemplos, que son obras de Mira Allende, una artista brasilera de los años 60, son una serie de dibujos realizados con tipografía sobre papel de arroz, que están colocadas entre dos láminas transparentes de plexiglas y se pueden ver de frente y de reverso, es decir, de los dos lados. Vemos como la artista ha utilizado zonas donde se repiten una serie de letras, de tipografías que generan diferentes densidades de textura, zonas que aparecen como más pobladas de letras, más densas, y otras zonas más ralas donde hay más espacio vacío entre cada uno de esos elementos texturales que serían las letras. Por último, otra de las características de las texturas es la direccionalidad, y esta está determinada por la orientación que definen los elementos texturales junto a sus intervalos. El ejemplo, que corresponde a una obra de Marta Minujín, observamos cómo cada una de esas franjas de colores generan diferentes zonas con texturas que, según su orientación, empiezan a marcar una direccionalidad, es decir, estas texturas generan diferentes direcciones que aparecen en tensión en toda esa imagen. Además de la clasificación entre texturas visuales y texturas táctiles, otra clasificación tradicional, convencional de las texturas, tiene que ver con el tipo de ley de repetición de sus elementos. Por un lado tenemos las texturas orgánicas, que son aquellas superficies cuyas cualidades no siguen un orden matemático y parece que estuvieran realizadas al azar, como en esa imagen que corresponde a una obra de la artista japonesa Dodoi Kusama, donde esos puntos que están dispersos en una habitación no tienen una ley de repetición regular, sino que parece que estuvieran puestos al azar. El otro ejemplo, que es de Victor Vasarely, un artista francés del arte óptico, vemos cómo esa textura, que es una textura que podríamos clasificar como geométrica, tiene una estructura que se basa en una organización previsible matemáticamente, es decir, sabemos cuándo va a aparecer cada uno de esos elementos texturales porque el intervalo y el tamaño de cada uno de esos elementos es regular, es decir, se repite.